Esto sucedió una mañana fresca en marzo de hace 2 años, cuando recibí la llamada que cambiaría mi vida. Era mi superior en la Guardia Nacional, pidiéndome que me preparara para una misión en un pequeño pueblo llamado San Miguel del Río. Este lugar enclavado entre las montañas y rodeado de un denso bosque, había sido objeto de atención debido a un aumento alarmante en la actividad delictiva. Las comunidades que solían ser tranquilas ahora vivían con miedo, y mi unidad fue asignada para ayudar a restaurar la paz. Al llegar al pueblo, lo primero que noté fue el silencio inquietante. Los habitantes, que una vez compartieron sonrisas y saludos en las calles, ahora evitaban el contacto visual. Sentí un nudo en el estómago al observar la tensión palpable en el ambiente. Luego de reunirnos con el alcalde y otros funcionarios locales, nos informaron que recientes enfrentamientos entre grupos delictivos habían dejado varias víctimas y miedo en la población. Nuestra misión era clara: restablecer la seguridad y recuperar la confianza de la comunidad. Durante los días siguientes establecimos un campamento temporal en la plaza principal. Cada mañana llevábamos a cabo patrullajes a pie y en vehículos, organizando reuniones con los habitantes para escuchar sus preocupaciones. Reconocí que la comunicación era clave. Necesitábamos que supieran que estábamos allí para protegerlos. Sin embargo, las labores no fueron sencillas. En uno de nuestros recorridos, un grupo de jóvenes se acercó inicialmente con desconfianza, pero poco a poco comenzaron a hablar sobre sus temores y las amenazas que enfrentaban. Una noche todo cambió. Recibimos informes de un tiroteo en un barrio cercano, y como parte del protocolo, nos movilizamos rápidamente. Al llegar al lugar, el caos reinaba. Grupos de personas corrían, y el sonido de balas resonaban en la oscuridad. Antes de que pudiera dar órdenes claras, el teniente que iba a mi lado fue herido en una pierna. El instinto tomó el control. No podía permitir que mi equipo sufriera más bajas. Con una combinación de entrenamiento y determinación, coordinamos el rescate de mi compañero mientras ayudábamos a algunos civiles que estaban atrapados en la zona de conflicto. Era una situación delicada, y cada decisión que tomábamos podría tener repercusiones fatales. Logramos evacuar a los heridos y proporcionar atención médica básica de inmediato. Esa noche entendí la fragilidad de la seguridad en la que tanto habíamos trabajado. Durante la semana siguiente, la situación en San Miguel del Río comenzó a cambiar lentamente. Las patrullas continuaron y las relaciones con la comunidad se fueron fortaleciendo. Organizamos actividades y eventos donde la gente podría sentirse segura, interactuando con nosotros de una manera más cercana. Poco a poco las sonrisas comenzaron a regresar a las calles. Algunos vecinos que antes evitaban salir de sus casas empezaron a participar en las juntas comunales que organizábamos. Una tarde, mientras conversaba con un grupo de niños que habían traído sus bicicletas, uno de ellos se acercó y me dio las gracias por cuidarlos. Esa simple frase resonó en mi interior, recordándome el por qué estaba allí. A medida que íbamos avanzando, no solo restablecimos la seguridad en el pueblo, sino que también comenzamos a reconstruir la confianza entre la Guardia Nacional y la comunidad. Yo sé que todavía hay mucho por hacer, pero al mirar a mi alrededor me siento esperanzado, pensando que en algún momento este verdadero terror que viven las comunidades termina en cualquier momento. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. Era un día más en la vida de un elemento de la Guardia Nacional de México, y como cualquier otro, estaba lleno de incertidumbre. Mi nombre es Javier, y formo parte de un grupo de élite encargado de enfrentar situaciones de riesgo en zonas conflictivas. Aquella tarde, recibimos un reporte sobre una posible confrontación con un grupo delictivo en las afueras de un pequeño pueblo en el norte del país.
El trayecto hacia el lugar fue tenso. El sonido del motor del vehículo y el crujir de los asientos era lo único que rompía el silencio. Mis compañeros y yo compartíamos miradas de preocupación, sabiendo que no solo nos enfrentábamos a criminales, sino a un ambiente hostil que podría volverse aún más peligroso en cualquier momento. La adrenalina corría por nuestras venas, y aunque todos intentábamos mantener la calma, el ambiente era palpable. Cuando llegamos al lugar, los informes de inteligencia indicaban que habían varios hombres armados en una casa abandonada. Era un antiguo edificio de ladrillo que había visto días mejores. La estructura estaba cubierta de maleza y su apariencia desgastada nos dio una sensación de inquietud. Nos dividimos en dos grupos. Uno se acercaría por la parte frontal, mientras que el otro rodearía el lugar. La estrategia era clara, pero el miedo a lo desconocido siempre estaba presente. Mientras nos acercábamos, el silencio se hizo abrumador. No había ni un solo sonido, ni el canto de las aves, ni el murmullo del viento. En ese momento, algo en el aire cambió. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Mis compañeros intercambiaron miradas y supe que todos estábamos sintiendo lo mismo, esa sensación de que algo no estaba bien. Al llegar a la puerta de la casa, decidimos que yo entraría primero. Con mi equipo en mano empujé la puerta, que chirrió ominiosamente al abrirse. La oscuridad nos recibió con un aire denso y pesado. Las sombras se movían sutilmente, y por un momento pensé que podría haber algo más allá de la simple luz y la sombra. Sin embargo, rápidamente sacudí la cabeza, tratando de disipar esos pensamientos. En nuestro trabajo no había lugar para el miedo ni para la duda. La habitación estaba vacía, llena de escombro y polvo. A medida que avanzábamos, comenzamos a escuchar murmullos. Podía distinguir voces, pero no lograba entender lo que decían. Tomé una linterna y la encendí, iluminando las paredes cubiertas de grafitis y manchas de humedad. La sensación de ser observado se intensificó. Mis compañeros se acercaron y juntos intentamos discernir de dónde provenían esos murmullos. De repente, un grito desgarrador resonó en el aire. Era un sonido que me heló el líquido vital. Miré a mis compañeros y vi el mismo miedo reflejado en sus rostros. Decidimos avanzar hacia el origen de los gritos, pero algo en mi interior me decía que no debíamos hacerlo. A pesar de la advertencia de mi instinto, la formación y el deber prevalecieron. Nos adentramos a un pasillo oscuro, con la linterna iluminando solo un pequeño trecho frente a nosotros. Los murmullos se convirtieron en una cacofonía de voces, algunas de las cuales parecían sollozar, otras gritaban en desesperación. Era como si la casa misma estuviera viva, como si cada ladrillo tuviera una historia que contar. Al llegar a una habitación al final del pasillo, me detuve en seco. La puerta estaba entreabierta y una luz tenue se filtraba desde el interior. Con un gesto señalé a mis compañeros que se prepararan. Empujé la puerta lentamente y al entrar lo que vi me dejó paralizado. En el centro vi una mesa cubierta de objetos que parecían antiguos, fotos desgastadas y una vela encendida que proyectaba sombras danzantes en las paredes. Pero lo que realmente me impactó fue la figura de una mujer, con su rostro pálido y una mirada profunda y triste. Aquel encuentro no era físico, sino más bien un eco de algo que había sucedido en el pasado. Me asusté bastante. La mujer parecía estar atrapada en un ciclo de dolor, y aunque no podía escucharlo, podía sentir su sufrimiento. Mis compañeros comenzaron a retroceder, sintiendo la misma inquietud que yo. Fue en ese momento que un estruendo resonó desde la entrada. Un grupo de hombres armados había entrado a la casa, buscando salir con una carga de sustancias ilícitas.
que allí estaban escondidas. La adrenalina nos invadió y en un abrir y cerrar de ojos, nuestra misión cambió de ser una investigación a una confrontación armada. Las balas comenzaron a volar por todos lados y el caos se desató. Yo, aún paralizado por la visión de aquella mujer, no podía moverme. Mis compañeros comenzaron a disparar, tratando de protegerme a mí, y aunque no lograba entender lo que estaba sucediendo, la mujer me miró una vez más. De repente desperté de mi trance y reaccioné. Comencé a disparar tratando de cubrir a mis compañeros. La balacera se extendió por toda la casa y el sonido de las balas resonaba en mis oídos. En medio del caos, la figura de la mujer se desvaneció lentamente, como si se deshiciera en el aire, llevándose consigo su tristeza. En ese instante, comprendí que había sido testigo de algo más grande que nosotros, de un ente. La confrontación fue intensa, pero gracias a la capacitación y trabajo en equipo, logramos someter a los delincuentes. Sin embargo, el ambiente seguía cargado de una tensión que no podíamos ignorar. Al salir miré hacia atrás una última vez. La casa parecía un poco más oscura, como si la luz que había visto se hubiera apagado para siempre. Definitivamente, esa experiencia me dejó marcado. Esa mujer, aunque no era más que un eco del pasado, me enseñó que cada lugar tiene una historia. Era una tarde nublada en la ciudad de Tijuana, Baja California. La brisa del océano corría por las calles, trayendo consigo un aire fresco que contrastaba con la calidez que había sentido durante el día. Como miembro de la Guardia Nacional, mi vida estaba marcada por la rutina de patrullar áreas conflictivas. Pero ese día había algo diferente en el ambiente. Recibí un reporte sobre un posible encuentro con un grupo delictivo en una zona conocida por su actividad, la Colonia Libertad. Al llegar al lugar, un barrio lleno de vida y al mismo tiempo de peligro, el sonido del tráfico y las voces de la gente parecían desvanecerse en el aire. Nos organizamos en grupos, conscientes de que cada movimiento debía ser calculado. Los colores vibrantes de las casas, con sus murales que contaban historias de lucha y esperanza, contrastaban con la realidad del caos que se respiraba en el aire. Mientras avanzábamos por las calles, llegamos a un callejón estrecho que se adentraba en una zona menos iluminada. En ese momento, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era una sensación extraña, como si algo en ese lugar estuviera fuera de lugar. Mis compañeros también parecían inquietos, pero continuamos con nuestra misión. Sabíamos que el peligro era inminente. Al fondo del callejón encontramos un grupo de hombres reunidos. Sus miradas eran frías y desafiantes. Al acercarnos, uno de ellos hizo un gesto, y en un instante el ambiente se tornó explosivo. Las balas comenzaron a volar, y el eco de los disparos resonaba en las paredes del callejón. La adrenalina golpeó mi cuerpo como un trueno, y en medio del caos traté de mantener la calma. Mis compañeros y yo tomamos posiciones estratégicas, tratando de protegernos unos a otros. En medio del fuego cruzado noté que algo extraño sucedía a nuestro alrededor. Las sombras parecían extenderse más allá de lo normal, como si el mismo callejón se hubiera vuelto un ente que absorbía la luz. En un momento de distracción, vi una figura al final del callejón. Era una mujer con un vestido blanco que ondeaba suavemente en el aire. Su rostro era sereno, pero sus ojos mostraban un profundo dolor. La confrontación continuó, y aunque sabía que debía concentrarme en el enfrentamiento, no podía apartar la mirada de aquella mujer. Era como si estuviera atrapada en una especie de trance, y la balacera a su alrededor no parecía afectarla. Mis compañeros gritaban órdenes, y el sonido de las balas resonaba en mis oídos, pero todo eso se desvaneció
En el momento en que nuestras miradas se cruzaron, la mujer levantó una mano y en ese instante sentí una ola de energía recorrerme. Era como si a través de ella hubiera podido vislumbrar las historias de dolor y sufrimiento que habían marcado ese lugar años atrás. Vi escenas fugaces, imágenes de vidas perdidas, familias destruidas y sueños truncados. El caos que había presenciado en mi trabajo se materializaba ante mí y comprendí que el callejón guardaba secretos que iban más allá de lo que veíamos. Aún así, la lucha continuaba. Con un esfuerzo traté de apartar la mirada de la mujer y enfocar mi atención en el enfrentamiento. Mis compañeros estaban en peligro y sabía que debía actuar. Con un grito me uní a ellos disparando y tratando de someter a los hombres armados. La mujer seguía allí inamovible, como un faro en medio de la tormenta. Finalmente, logramos someter a los criminales. El silencio se instaló en el callejón, interrumpido solo por el sonido de nuestras respiraciones, que estaban entrecortadas. La figura de la mujer comenzó a desvanecerse, y en ese momento comprendí que ella era una de esas almas que habían sufrido en ese lugar. Su mirada se volvía una súplica silenciosa, como si me hubiera pedido que nunca olvidara lo que había presenciado. Cuando todo terminó y la policía llegó para llevarse a los detenidos, me quedé mirando el callejón, ahora lleno de calma después de la tormenta. Mis compañeros comentaban lo ocurrido, pero mi mente estaba en otro lugar. Las imágenes de la mujer y de las historias que había visto seguían danzando en mi mente. ¿Quién era? ¿Qué había pasado en ese callejón que había dejado una huella tan profunda? Tomé un momento para alejarme del grupo y sentarme en un muro cercano. La ciudad seguía su curso. La música y las risas se escuchaban a lo lejos, pero aquí en este rincón de Tijuana, el pasado seguía vivo. Me di cuenta de que cada rincón de la ciudad, cada calle, cada callejón, guardaba historias que a menudo eran ignoradas. Era un recordatorio de que detrás de cada enfrentamiento había un trasfondo de sufrimiento humano que no debía ser olvidado. A medida que la noche caía, el ambiente se transformaba, las luces de la ciudad parpadeaban y el murmullo de la vida continuaba. Sin embargo, en mi interior llevaba la carga de lo que había presenciado. Desde aquel día, cada vez que patrullaba por las calles de Tijuana, miraba más allá de la superficie. Las historias de dolor y esperanza estaban entrelazadas en el tejido de esta ciudad, y así con cada patrullaje tengo la promesa de recordar y dar voz a quienes han sufrido, y al día de hoy esa es mi misión, que definitivamente va más allá de la lucha contra el crimen. Recuerdo aquella noche. Ese tipo de noche que parece estar cargada de una energía inquietante. Como miembro de la Guardia Nacional, estaba de turno en un pueblo que, a pesar de su apariencia tranquila, siempre había tenido un aire de misterio. La luna estaba oculta detrás de nubes pesadas, y el silencio era casi ensordecedor. Mis pasos resonaban en las calles desiertas, mientras yo patrullaba, alerta ante cualquier cosa fuera de lo normal. Después de unas horas, decidí revisar un antiguo edificio abandonado que había sido objeto de rumores entre los lugareños. Se decía que había sido un lugar donde se cometieron actos oscuros, y aunque sabía que no había nada más que escombros y polvo, la curiosidad me empujó a acercarme. La puerta, aunque desgastada, se abrió con un chirrido que resonó en la oscuridad. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras cruzaba el umbral. El aire se sentía denso, casi opresivo. Dentro, la luz de mi linterna iluminaba solo fragmentos de lo que alguna vez fue un hogar. Muebles cubiertos de polvo, paredes agrietadas y un silencio que parecía gritar. Caminé con cautela,
cada crujido del suelo resonando como un eco de un pasado olvidado. Fue entonces cuando vi algo en el rincón de una habitación, un objeto que parecía un viejo diario cubierto de telarañas. Al acercarme sentí una extraña presión en el pecho, como si alguien estuviera observándome. Abrí el diario y comenzó a desmoronarse en mis manos. Las páginas estaban llenas de notas desesperadas, garabatos de alguien que había perdido la esperanza. La escritura hablaba de traiciones y de un amor que nunca llegó a ser. A medida que leía, una sensación de inquietud creció en mí, como si las emociones de esa persona estuvieran impregnadas en cada palabra. De repente un ruido sordo interrumpió mi concentración. Me volví bruscamente, apuntando con la linterna hacia la fuente del sonido. Un golpe resonó en las paredes, seguido de un susurro casi inaudible. No era una voz, sino más bien un lamento, un eco del pasado que reverberaba a través de aquellas habitaciones vacías. Mi corazón latía con fuerza y mi instinto me decía que debía salir de allí, pero la curiosidad me mantuvo en su lugar. Continué explorando. Cada paso me acercaba más a una sensación de que algo no estaba bien. Las sombras parecían moverse a mi alrededor y el aire se volvía más frío, casi helado. De pronto, un crujido fuerte me hizo saltar. Una de las puertas se cerró de golpe, como si una fuerza invisible hubiera decidido interrumpir mi exploración. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Decidí que ya era suficiente. Retrocedí rápidamente hacia la salida, pero el camino se sentía como un laberinto. Las paredes parecían cerrarse sobre mí, pero finalmente logré encontrar la puerta de la salida y la abrí de un tirón, sintiendo el aire fresco en mi rostro. Al salir me di cuenta de que no estaba solo. Un grupo de personas del pueblo se habían reunido cerca, mirándome con una mezcla de curiosidad y preocupación. Me contaron que aquel edificio tenía una historia oscura, que muchos habían sentido una presencia inquietante en su interior. Desde esa noche nunca volví a patrullar esa zona. Sin embargo, esto que viví es algo que nunca se me va a olvidar. El sonido del helicóptero resonaba en mi cabeza, un zumbido constante que se mezclaba con el latido acelerado de mi corazón. Era el tipo de ruido que te decía que estabas a punto de entrar en la boca del lobo. La misión nos había llevado a una zona rural de México, un lugar donde la ley era solo un concepto y el miedo era el único lenguaje que se hablaba. Habíamos recibido informes sobre un grupo de la Maña que extendía su influencia en la región, y nuestra tarea era desmantelar sus operaciones y capturar a su líder. Cuando el helicóptero aterrizó, el polvo se levantó, formando una nube que se filtró por las rendijas de nuestras máscaras. Salimos en formación, cada uno de nosotros con la adrenalina corriendo por nuestras venas. La vegetación era densa, y el aire estaba impregnado de un olor a tierra húmeda y algo más, algo metálico, que hacía que la piel se erizara. Nos movimos rápidamente, comunicándonos en susurros, cada uno de nosotros consciente de que cualquier ruido podía ser nuestra sentencia de muerte. El primer objetivo era una casa de seguridad, un lugar donde se creía que se almacenaban sustancias. Al acercarnos, la tensión era palpable. Sabíamos que no estábamos solos. La inteligencia había indicado que el cartel contaba con un grupo de vigilancia. A medida que nos acercábamos, cada sombra parecía cobrar vida. Cada crujido en las ramas nos ponía en alerta. Al llegar a la casa nos dispersamos estratégicamente. Yo tomé posición en un lado, observando desde un ángulo donde podía ver la entrada principal. A través de una pequeña ventana, vi un par de hombres armados, sus rostros marcados por la desconfianza y el caos. La orden llegó a través de mi auricular: avancen. Lo hicimos, en silencio, como una sombra en la noche.
El primer disparo sonó como un trueno. Uno de nuestros hombres había sido detectado. La acción fue instantánea. Mi corazón se detuvo un momento, luego volvió a latir con más fuerza. Regresé el fuego sintiendo la adrenalina inundar mi cuerpo. Las balas zumbaban a nuestro alrededor y el caos se desató. Los hombres del cartel respondieron con ferocidad. Sabían que su vida dependía de defender ese lugar. Recuerdo el rostro de mi compañero, un joven con el que había compartido muchas horas de entrenamiento. Su mirada era de determinación, pero también de miedo. Nos movimos rápidamente, buscando cobertura tras lo que quedaba de una pared. Las balas impactaban a nuestro alrededor, y el sonido de los gritos y disparos era ensordecedor. En medio de la confusión, una explosión resonó cerca de mí y caí al suelo. El impacto me dejó aturdido. Cuando logré ponerme de pie, el caos era aún mayor. Algunos de mis compañeros estaban heridos y otros habían desaparecido en el fragor de la batalla. Avancé con cautela hacia la entrada. El aire estaba cargado de polvo y humo. Cada paso era una batalla interna, una lucha entre el instinto de supervivencia y la necesidad de cumplir con la misión. Al entrar en la casa el ambiente cambió. La oscuridad y el silencio eran abrumadores. Solo se escuchaba el eco de mis propios pasos y el crujido del suelo de madera. Mi arma estaba lista y mi mente se centró en lo que debía hacer. A medida que avanzaba vi las evidencias de la vida dentro de ese lugar. Fotografías en las paredes, rostros familiares que no parecían pertenecer al mundo criminal, pero sabíamos que allí todo estaba entrelazado. De repente un grito desgarrador rompió el silencio. Yo me moví rápidamente hacia la fuente del sonido, y al llegar encontré un grupo de hombres, uno de ellos sosteniendo a un compañero mío, que estaba herido en el costado. Un intercambio de balas se produjo. El caos fue brutal. La tensión era palpable y casi podía cortarla con un cuchillo. Recargué mi arma y volví a disparar, y uno de esos hombres cayó al suelo, pero no sin antes devolver el fuego. En ese momento todo se volvió una serie de instintos primarios. Disparar, cubrir, proteger. Logré alcanzar a mi compañero y lo arrastré hacia la salida, ignorando el dolor punzante en mi propio cuerpo. La misión había cambiado. Ahora mi prioridad era asegurar que todos volviéramos con vida. Logramos salir de la casa, pero el peligro no había terminado. El cartel había comenzado a reagruparse y sabíamos que la lucha no cesaba. Nos movimos a través de la vegetación, buscando un lugar seguro. El sonido de las balas y los gritos se desvanecía lentamente, pero la realidad de lo que habíamos vivido permanecería. Al llegar a un punto seguro, comenzamos a evaluar los daños. Algunos de nuestros hombres estaban heridos y otros no estaban. La pérdida se sentía como un peso en el pecho. Había personas que conocíamos, que habían compartido nuestras risas y nuestras historias, y ahora, en medio de esta lucha, habían pagado el precio más alto. Miré hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a asomarse. La luz del amanecer ofrecía una esperanza fugaz, pero la brutalidad de lo que habíamos enfrentado aún estaba grabada en mi mente. Mi nombre es Javier, y actualmente soy parte de la Guardia Nacional. Habíamos recibido informes de un grupo criminal que estaba utilizando una plantación de amapola en la sierra como un punto de distribución para la sustancia. Nuestra misión era desmantelar esta operación y asegurar la zona. El camino hacia la sierra era complicado. Las carreteras estaban llenas de baches y el clima, que prometía lluvia, hacía que el terreno fuera aún más traicionero. A medida que ascendíamos, la vegetación se volvía más densa y el ambiente se sentía cargado de tensión. No solo se trataba de una operación contra grupos delictivos en esa región,
Cada paso podía ser el último. Al llegar a la plantación nos dividimos en grupos para cubrir más terreno. Mi equipo se adentró en el campo de amapola, donde las flores de un intenso color morado se balanceaban suavemente con el viento. El olor a dulce de las flores era engañoso. Sabíamos que detrás de esa belleza se escondía un mundo de sufrimiento y adicción. Mientras nos movíamos, notamos huellas frescas en el barro. Mi compañero Rodrigo, un exmilitar con años de experiencia, sugirió que nos acercáramos con cautela. De repente, escuchamos voces a lo lejos. Nos acercamos sigilosamente y detrás de unos arbustos vimos a varios hombres armados discutiendo. El corazón me latía con fuerza. Sabíamos que cualquier movimiento en falso podría desencadenar una balacera. Decidimos esperar y observar. Tras unos minutos, uno de los hombres sacó un teléfono y comenzó a hablar. El cargamento sale esta noche, dijo, y la conversación giró en torno a cómo habían conseguido evadir nuestras patrullas en el área. La adrenalina corría por mis venas. Estábamos tan cerca de desmantelar su operación. Cuando finalmente decidimos intervenir, el caos estalló. Hombres armados se dieron cuenta de nuestra presencia y comenzaron a disparar. La lluvia de balas resonaba en el aire y rápidamente nos cubrimos detrás de los arbustos. La situación era crítica, pero estábamos entrenados para esto. Organizamos un plan de ataque y comenzamos a responder. La balacera duró varios minutos y el ruido del intercambio de disparos era ensordecedor. En medio del caos vi como uno de nuestros hombres caía herido. Sin pensarlo, yo corrí hacia él, mientras el fuego seguía cruzando el aire. Logré arrastrarlo a un lugar seguro, pero la situación ya era crítica. La comunicación con el resto del equipo se había complicado y teníamos que actuar rápido. Después de lo que parecieron horas, logramos neutralizar a varios de esos hombres. Finalmente, con el apoyo aéreo pudimos tomar el control de la plantación. Al inspeccionar el lugar, encontramos no solo las amapolas, sino también un laboratorio improvisado donde se procesaba la goma de opio. La magnitud de la operación era impactante. Sabíamos que habíamos hecho un gran golpe a los grupos delictivos de esa región. Sin embargo, la satisfacción del deber cumplido se desvaneció rápidamente. Mientras asegurábamos el área, la sensación de ser observado regresó. Miré a mi alrededor y fue entonces cuando noté algo extraño en el horizonte. Entre árboles había una figura que parecía seguirnos. La imagen se desvaneció rápidamente, pero la inquietud se apoderó de mí. Uno de mis compañeros había notado mi mirada. Se acercó y me dijo que había sentido lo mismo. Al final del día, regresamos al campamento. Estábamos exhaustos, pero con un sentimiento de logro. Sin embargo, esa figura en el bosque no me dejaba en paz. Durante la noche, mientras intentaba descansar, no podía quitarme de la cabeza la idea de que había algo más. Y es que quizás, solo quizás, los nahuales sí existan, porque estoy seguro que lo que vi ahí era uno de ellos. Esto sucedió una mañana del 5 de junio del 2023. Comenzó con un aire cálido y pesado en la base de la Guardia Nacional, ubicada en una región del norte del país, que había sido testigo de innumerables conflictos y enfrentamientos. La rutina diaria de los soldados se desarrollaba entre el sonido de las botas sobre el pavimento y el murmullo de las órdenes y los informes. Sin embargo, en el fondo, todos sabríamos que el día podría deparar algo inesperado. El caos en la zona había aumentado, y los rumores de enfrentamientos entre los grupos delictivos y nuestras fuerzas eran cada vez más frecuentes. Después de la reunión matutina donde discutieron los retos del día, recibimos una notificación urgente. Un grupo de hombres rivales había sido avistado en una comunidad cercana, y se sospechaba que estaban involucrados en actividades delictivas. La situación era crítica, y se nos ordenó prepararnos para la intervención.
Con el corazón acelerado nos pusimos en marcha, cada uno de nosotros consciente de que la vida de muchos dependía de nuestra acción. El trayecto hacia el pueblo fue tenso. A medida que nos acercábamos, la atmósfera se volvía más densa. Las casas parecían desiertas y el silencio era inquietante. Las miradas de los pocos residentes que se atrevían a asomarse por las ventanas reflejaban el miedo que permeaba en la comunidad. Sabíamos que no éramos bienvenidos, que nuestra presencia podía ser vista como una amenaza en un lugar donde la maña dictaban las reglas. Al llegar nos dividimos en grupos y mi equipo se dirigió hacia un grupo de casas al borde del pueblo. El ambiente era tenso y cada sonido parecía amplificarse en el silencio. Con cautela nos acercamos a la primera casa, donde una mujer mayor nos recibió con ojos temerosos. «Ellos están por ahí», dijo, señalándose un campo cercano. «Escuchamos disparos anoche. Tememos que vengan a buscarnos». La angustia en su voz me impactó. No solo estábamos allí para combatir a los criminales, también teníamos que proteger a los inocentes, aquellos que solo deseaban vivir en paz. Agradecí a la mujer y le prometí que haríamos todo lo posible para mantenerla a salvo a ella y a su familia. Sus palabras resonaban en mi mente mientras continuábamos con nuestra búsqueda. Conforme avanzábamos, cada vez más personas se acercaban, compartiendo sus miedos y preocupaciones. Un hombre con la voz temblorosa nos dijo que había visto a varios hombres armados en el campo, revisando un vehículo sospechoso. La información era valiosa y decidimos actuar rápidamente. La estrategia que creamos fue establecer un perímetro y evaluar la situación. Al acercarnos al campo la tensión era palpable. La hierba alta y los arbustos ofrecían un refugio perfecto para quienes podían estar ocultos. Con cada paso el silencio se volvía más pesado. Finalmente alcanzamos una posición estratégica desde donde podíamos observar todo. Allí en medio del campo se encontraban 4 hombres, todos armados, y cerca de ellos había un vehículo que parecía haber sido robado. Sus gestos eran nerviosos y sus miradas se movían constantemente, como si esperaran que alguien los sorprendiera. Mientras observábamos noté que uno de los hombres se separó del grupo y se dirigió hacia un arbusto. Mi instinto me decía que debíamos actuar de inmediato. No podíamos permitir que escaparan. Con un gesto, señalé a mis compañeros que nos preparáramos para avanzar. Sin embargo, antes de que pudiéramos movernos, el hombre que se había separado comenzó a gritar: «¡Es la Guardia Nacional! ¡Están aquí!». La situación se descontroló en un instante. Los hombres armados comenzaron a disparar. Las balas silbaban a nuestro alrededor y la adrenalina se disparaba en mi cuerpo. «¡A cubierto!», grité, mientras buscábamos refugio detrás de unos árboles. El sonido de los disparos era ensordecedor y el caos se apoderaba de la escena. Sabíamos que no podíamos retroceder, que teníamos que enfrentarlos. En medio del fuego cruzado, una de las balas alcanzó a uno de mis compañeros. El impacto fue brutal y el grito de dolor resonó en mis oídos. La imagen de su rostro lleno de sorpresa y dolor me llenó de rabia. «Sigan disparando», ordené, tratando de mantener la calma mientras mi mente luchaba contra el pánico. Era una lucha desesperada por la vida y no podíamos permitir que su sacrificio fuera en vano. Con un grito de mando ordené a mi equipo que flanqueara a esos hombres. Sabía que era arriesgado, pero la situación no dejaba lugar a la duda. Con determinación nos movimos hacia un lado, tratando de rodear a nuestros adversarios. Las balas seguían silbando, y el sonido de los disparos se mezclaba con el eco de nuestras respiraciones aceleradas. Finalmente logramos posicionarnos detrás de los hombres armados. En un momento de oportunidad abrí fuego. Las balas impactaron en el suelo a su alrededor, lo que provocó que los hombres se dispersaran, buscando refugio en la maleza. La confusión fue nuestra aliada, y aprovechamos la ocasión para avanzar.
Cada paso era una lucha entre el miedo y la determinación, y cada segundo parecía un eterno instante. Con el caos a nuestro alrededor, logramos reducir a uno de los hombres. El enfrentamiento había sido intenso, pero la adrenalina seguía fluyendo en nuestras venas. Mientras controlábamos al prisionero, el resto de mis compañeros se encargó de los demás. La lucha se había vuelto personal, y cada uno de nosotros luchaba no solo por su vida, sino por el honor de proteger a los inocentes. Finalmente logramos capturar a 3 de ellos. Al regresar al pueblo, la atmósfera era diferente. Los residentes salían de sus casas, con sus miradas llenas de esperanza y gratitud. Sin embargo, la alegría se mezclaba con la tristeza. Habíamos perdido un compañero, había caído en batalla, y todo eso era un recordatorio de lo que enfrentábamos a diario. Esa noche, mientras miraba hacia el cielo, comprendí que la lucha no terminaría pronto, pero también entendí que en cada vida que protegíamos, cada momento en que enfrentábamos el caos, era un paso hacia un futuro mejor, y también ayudaba a reducir el terror de las personas que viven con estas situaciones. Era una calurosa mañana en el desierto de Sonora, y la luz del sol ya comenzaba a intensificarse cuando recibimos un aviso sobre un posible contrabando de sustancias allá por la frontera. Con un grupo de compañeros de la Guardia Nacional, nos dirigimos rápidamente a la zona donde se habían reportado movimientos sospechosos. La misión que teníamos era interceptar a esas personas y evitar que cruzaran la frontera. A medida que avanzábamos, el paisaje árido se extendía ante nosotros y la sensación de soledad era abrumadora. El silencio del desierto era inquietante, interrumpido solo por el sonido de nuestros vehículos y el viento que soplaba entre las rocas. Sabíamos que en esa región el peligro acechaba en cada rincón, y la adrenalina comenzaba a correr por nuestras venas. Al llegar a un punto estratégico, nos detuvimos y comenzamos a observar el área. De repente, notamos un grupo de hombres armados que se movían entre los cactus. Estaban cargando bultos que claramente parecían ser esas sustancias. La tensión aumentó. Sabíamos que teníamos que actuar rápido. Con señales manuales, nos organizamos para rodearlos, asegurándonos de no ser detectados. Mientras nos desplazábamos en silencio, una sensación extraña se apoderó de mí. Era como si el desierto estuviera vivo, como si cada sombra y cada susurro del viento tuvieran un significado. Mis pensamientos fueron interrumpidos de golpe cuando uno de mis compañeros, un veterano de nombre Carlos, susurró que había visto algo extraño. Decía que en la distancia entre las sombras de las rocas había vislumbrado una figura que no parecía humana. Al principio pensé que era solo su imaginación, pero al mirar de nuevo, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. En efecto, había algo allí, un perfil extraño que parecía observarnos desde lejos. Sin embargo, no teníamos tiempo para investigar. Debíamos concentrarnos en la misión. Con la adrenalina al máximo nos lanzamos al ataque. Las balas comenzaron a volar cuando esas personas se dieron cuenta de nuestra presencia. El sonido de disparos resonaba en el desierto y la confusión reinaba. En medio del caos vi cómo uno de esos hombres caía, pero algo en su mirada me dejó inquieto. No era solo el miedo, había un destello de algo más, un reconocimiento de que estábamos en un lugar donde definitivamente no pertenecíamos. La batalla duró varios minutos y finalmente logramos capturar a alguno de esas personas, mientras otros se dispersaban en la inmensidad del desierto. Exhaustos y heridos comenzamos a reunirnos para poder evaluar la situación, pero la inquietante sensación no desaparecía. Carlos, aún pálido, insistía en que había visto a la figura nuevamente, esta vez más cerca, como si estuviera esperando a que bajáramos la guardia. Mientras esperábamos la llegada de refuerzos,
comenzamos a escuchar susurros. No eran los sonidos habituales del desierto, eran palabras en un idioma que no entendíamos, llenas de una emoción oscura. La sensación de ser observado se intensificó, y pronto todos mis compañeros compartían la misma inquietud. El desierto que antes parecía tan desolado, ahora se sentía hostil. Cuando finalmente llegó la ayuda, nos apresuramos a dejar la zona. En el camino de regreso, mi compañero no dejaba de hablar sobre lo que había visto. Dijo que la figura parecía estar vestida con ropas antiguas, como si fuera un espectro de otro tiempo. Aunque intenté calmarlo, no podía quitarme de la cabeza esa sensación de que había visto algo más en ese desierto, algo que quizás deberíamos haber dejado en paz. Al final del día regresamos al campamento, pero con un sentimiento de triunfo mezclado con inquietud. Habíamos cumplido nuestra misión, pero la experiencia en ese lugar me dejó con más preguntas que respuestas. Desde entonces, cada vez que realizamos operaciones en áreas remotas, siento un respeto renovado por el entorno y sus secretos, recordando que hay partes del mundo que aún guardan historias que preferiríamos no descubrir. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. Era un día más en la vida de un elemento de la Guardia Nacional de México, y como cualquier otro, estaba lleno de incertidumbre. Mi nombre es Javier, y formo parte de un grupo de élite encargado de enfrentar situaciones de riesgo en zonas conflictivas. Aquella tarde, recibimos un reporte sobre una posible confrontación con un grupo delictivo en las afueras de un pequeño pueblo en el norte del país. El trayecto hacia el lugar fue tenso. El sonido del motor del vehículo y el crujir de los asientos era lo único que rompía el silencio. Mis compañeros y yo compartíamos miradas de preocupación, sabiendo que no solo nos enfrentábamos a criminales, sino a un ambiente hostil que podría volverse aún más peligroso en cualquier momento. La adrenalina corría por nuestras venas, y aunque todos intentábamos mantener la calma, el ambiente era palpable. Cuando llegamos al lugar, los informes de inteligencia indicaban que habían varios hombres armados en una casa abandonada. Era un antiguo edificio de ladrillo que había visto días mejores. La estructura estaba cubierta de maleza y su apariencia desgastada nos dio una sensación de inquietud. Nos dividimos en dos grupos. Uno se acercaría por la parte frontal, mientras que el otro rodearía el lugar. La estrategia era clara, pero el miedo a lo desconocido siempre estaba presente. Mientras nos acercábamos, el silencio se hizo abrumador. No había ni un solo sonido, ni el canto de las aves, ni el murmullo del viento. En ese momento, algo en el aire cambió. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Mis compañeros intercambiaron miradas y supe que todos estábamos sintiendo lo mismo, esa sensación de que algo no estaba bien. Al llegar a la puerta de la casa, decidimos que yo entraría primero. Con mi equipo en mano empujé la puerta, que chirrió ominiosamente al abrirse. La oscuridad nos recibió con un aire denso y pesado. Las sombras se movían sutilmente, y por un momento pensé que podría haber algo más allá de la simple luz y la sombra. Sin embargo, rápidamente sacudí la cabeza, tratando de disipar esos pensamientos. En nuestro trabajo no había lugar para el miedo ni para la duda. La habitación estaba vacía, llena de escombro y polvo. A medida que avanzábamos, comenzamos a escuchar murmullos. Podía distinguir voces, pero no lograba entender lo que decían. Tomé una linterna y la encendí, iluminando las paredes cubiertas de grafitis y manchas de humedad. La sensación de ser observado se intensificó. Mis compañeros se acercaron y juntos intentamos discernir de dónde provenían esos murmullos. De repente, un grito desgarrador resonó en el aire.
Era un sonido que me heló el líquido vital. Miré a mis compañeros y vi el mismo miedo reflejado en sus rostros. Decidimos avanzar hacia el origen de los gritos, pero algo en mi interior me decía que no debíamos hacerlo. A pesar de la advertencia de mi instinto, la formación y el deber prevalecieron. Nos adentramos a un pasillo oscuro, con la linterna iluminando solo un pequeño trecho frente a nosotros. Los murmullos se convirtieron en una cacofonía de voces, algunas de las cuales parecían sollozar, otras gritaban en desesperación. Era como si la casa misma estuviera viva, como si cada ladrillo tuviera una historia que contar. Al llegar a una habitación al final del pasillo, me detuve en seco. La puerta estaba entreabierta y una luz tenue se filtraba desde el interior. Con un gesto señalé a mis compañeros que se prepararan. Empujé la puerta lentamente y al entrar lo que vi me dejó paralizado. En el centro había una mesa cubierta de objetos que parecían antiguos, fotos desgastadas y una vela encendida que proyectaba sombras danzantes en las paredes. Pero lo que realmente me impactó fue la figura de una mujer, con su rostro pálido y una mirada profunda y triste. Aquel encuentro no era físico, sino más bien un eco de algo que había sucedido en el pasado. Me asusté bastante. La mujer parecía estar atrapada en un ciclo de dolor, y aunque no podía escucharlo, podía sentir su sufrimiento. Mis compañeros comenzaron a retroceder, sintiendo la misma inquietud que yo. Fue en ese momento que un estruendo resonó desde la entrada. Un grupo de hombres armados había entrado a la casa, buscando salir con una carga de sustancias ilícitas que allí estaban escondidas. La adrenalina nos invadió y en un abrir y cerrar de ojos, nuestra misión cambió de ser una investigación a una confrontación armada. Las balas comenzaron a volar por todos lados y el caos se desató. Yo, aún paralizado por la visión de aquella mujer, no podía moverme. Mis compañeros comenzaron a disparar, tratando de protegerme a mí, y aunque no lograba entender lo que estaba sucediendo, la mujer me miró una vez más. De repente desperté de mi trance y reaccioné. Comencé a disparar tratando de cubrir a mis compañeros. La balacera se extendió por toda la casa y el sonido de las balas resonaba en mis oídos. En medio del caos, la figura de la mujer se desvaneció lentamente, como si se deshiciera en el aire, llevándose consigo su tristeza. En ese instante, comprendí que había sido testigo de algo más grande que nosotros, de un ente. La confrontación fue intensa, pero gracias a la capacitación y trabajo en equipo, logramos someter a los delincuentes. Sin embargo, el ambiente seguía cargado de una tensión que no podíamos ignorar. Al salir miré hacia atrás una última vez. La casa parecía un poco más oscura, como si la luz que había visto se hubiera apagado para siempre. Definitivamente, esa experiencia me dejó marcado. Esa mujer, aunque no era más que un eco del pasado, me enseñó que cada lugar tiene una historia. Era una tarde nublada en la ciudad de Tijuana, Baja California. La brisa del océano corría por las calles, trayendo consigo un aire fresco que contrastaba con la calidez que había sentido durante el día. Como miembro de la Guardia Nacional, mi vida estaba marcada por la rutina de patrullar áreas conflictivas. Pero ese día había algo diferente en el ambiente. Recibí un reporte sobre un posible encuentro con un grupo delictivo en una zona conocida por su actividad, la Colonia Libertad. Al llegar al lugar, un barrio lleno de vida y al mismo tiempo de peligro, el sonido del tráfico y las voces de la gente parecían desvanecerse en el aire. Nos organizamos en grupos, conscientes de que cada movimiento debía ser calculado. Los colores vibrantes de las casas, con sus murales que contaban historias de lucha y esperanza, contrastaban con la realidad del caos que se respiraba en el aire.
Mientras avanzábamos por las calles, llegamos a un callejón estrecho que se adentraba en una zona menos iluminada. En ese momento, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era una sensación extraña, como si algo en ese lugar estuviera fuera de lugar. Mis compañeros también parecían inquietos, pero continuamos con nuestra misión. Sabíamos que el peligro era inminente. Al fondo del callejón encontramos un grupo de hombres reunidos. Sus miradas eran frías y desafiantes. Al acercarnos, uno de ellos hizo un gesto, y en un instante el ambiente se tornó explosivo. Las balas comenzaron a volar, y el eco de los disparos resonaba en las paredes del callejón. La adrenalina golpeó mi cuerpo como un trueno, y en medio del caos traté de mantener la calma. Mis compañeros y yo tomamos posiciones estratégicas, tratando de protegernos unos a otros. En medio del fuego cruzado noté que algo extraño sucedía a nuestro alrededor. Las sombras parecían extenderse más allá de lo normal, como si el mismo callejón se hubiera vuelto un ente que absorbía la luz. En un momento de distracción, vi una figura al final del callejón. Era una mujer con un vestido blanco que ondeaba suavemente en el aire. Su rostro era sereno, pero sus ojos mostraban un profundo dolor. La confrontación continuó, y aunque sabía que debía concentrarme en el enfrentamiento, no podía apartar la mirada de aquella mujer. Era como si estuviera atrapada en una especie de trance, y la balacera a su alrededor no parecía afectarla. Mis compañeros gritaban órdenes, y el sonido de las balas resonaba en mis oídos, pero todo eso se desvaneció en el momento en que nuestras miradas se cruzaron. La mujer levantó una mano, y en ese instante sentí una ola de energía recorrerme. Era como si a través de ella hubiera podido vislumbrar las historias de dolor y sufrimiento que habían marcado ese lugar años atrás. Y escenas fugaces, imágenes de vidas perdidas, familias destruidas y sueños truncados. El caos que había presenciado en mi trabajo se materializaba ante mí, y comprendí que el callejón guardaba secretos que iban más allá de lo que veíamos. Aún así, la lucha continuaba. Con un esfuerzo traté de apartar la mirada de la mujer y enfocar mi atención en el enfrentamiento. Mis compañeros estaban en peligro y sabía que debía actuar. Con un grito me uní a ellos disparando y tratando de someter a los hombres armados. La mujer seguía allí inamovible, como un faro en medio de la tormenta. Finalmente, logramos someter a los criminales. El silencio se instaló en el callejón, interrumpido solo por el sonido de nuestras respiraciones, que estaban entrecortadas. La figura de la mujer comenzó a desvanecerse, y en ese momento comprendí que ella era una de esas almas que habían sufrido en ese lugar. Su mirada se volvía una súplica silenciosa, como si me hubiera pedido que nunca olvidara lo que había presenciado. Cuando todo terminó y la policía llegó para llevarse a los detenidos, me quedé mirando el callejón, ahora lleno de calma después de la tormenta. Mis compañeros comentaban lo ocurrido, pero mi mente estaba en otro lugar. Las imágenes de la mujer y de las historias que había visto seguían danzando en mi mente. ¿Quién era? ¿Qué había pasado en ese callejón que había dejado una huella tan profunda? Tomé un momento para alejarme del grupo y sentarme en un muro cercano. La ciudad seguía su curso. La música y las risas se escuchaban a lo lejos, pero aquí en este rincón de Tijuana, el pasado seguía vivo. Me di cuenta de que cada rincón de la ciudad, cada calle, cada callejón, guardaba historias que a menudo eran ignoradas. Era un recordatorio de que detrás de cada enfrentamiento había un trasfondo de sufrimiento humano que no debía ser olvidado. A medida que la noche caía, el ambiente se transformaba, las luces de la ciudad parpadeaban y el murmullo de la vida continuaba. Sin embargo,
En mi interior llevaba la carga de lo que había presenciado. Desde aquel día, cada vez que patrullaba por las calles de Tijuana, miraba más allá de la superficie. Las historias de dolor y esperanza estaban entrelazadas en el tejido de esta ciudad, y así con cada patrullaje tengo la promesa de recordar y dar voz a quienes han sufrido. Y al día de hoy, esa es mi misión, y definitivamente va más allá de la lucha contra el crimen. Historias de terror de la internet.